Bendecimos al Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí en este lugar y desde esta preciosa ciudad de Lauderhill, en el sur de la Florida, la cual declaramos llena de gozo y de paz. Queremos bendecirte. Queremos bendecir tu familia, a ti si eres padre o madre, si estás casado, si tienes hijos, a ti que eres un niño, un adolescente, cualquiera que sea la necesidad que estés pasando, nosotros declaramos que en Cristo Jesús hay victoria. Si le damos lugar al Señor, tenemos la solución, y sobre todo la solución que tanto necesitamos a la necesidad de nuestra alma, de salvación. Dios envió a Jesús para salvación, y en su amor ha demostrado que nos da la oportunidad para que conozcamos a su Hijo y tengamos reconciliación y vida eterna. Te declaramos bendecidos como iglesia desde este lugar, y que el Señor haga un efecto poderoso por esta palabra enseñada y predicada desde este lugar, y te declaramos bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Conociendo a Dios. Conocer a Dios de una manera física directamente es imposible. La palabra de Dios dice que nadie ha podido ver a Dios, y en la Sagrada Escritura la única persona que vemos en reseña de haber tenido un encuentro y hablar cara a cara con Dios es Moisés. Sin embargo, la historia nos declara que Dios tuvo que proteger la vida de Moisés y no pudo enseñarle a Moisés verlo de frente, cara a cara, aunque la Biblia dice que Dios hablaba cara a cara y Dios lo declara así. No es que hablábamos cara a cara como usted y yo estamos hoy aquí. Dios tenía que cubrir a Moisés para poderle declarar, y en cierta ocasión dice la palabra de Dios que esa experiencia, Dios le dijo, cuando Moisés le pidió, déjame ver tu gloria, si he hallado gracia delante de ti. Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no hay hombre que esté delante de mí y viva, pero yo voy a mostrarte mis espaldas, y mientras yo lo haga te vas a esconder en esta roca y vas a voltear a ver cuando yo te diga. Moisés lo tenía que hacer así, porque si no, Moisés quedaba en el cerro y la cuestión se ponía más fea todavía cuando bajara. Y aún así, cuando bajó estaba fea. Usted sabe que el pueblo se había corrompido, ¿verdad? Vemos esos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y, amados hermanos, vemos que ese hombre tuvo un gran privilegio de acercarse y tener ese contacto con Dios de una manera directa, por así decirlo. Pero nadie puede ver a Dios, pero sí podemos conocer a Dios de diferentes maneras. La palabra de Dios declara que la creación, los cielos y la tierra, manifiestan la gloria y el poder de Dios. Amén. Y la deidad de Dios. O sea que cuando nos levantamos y podemos ver la luna y estamos en la tierra y vemos el sol, el mar, el universo, entendemos que Dios es real. Aleluya. Pero hay muchas formas, pero una de las formas que, aunque es un poco difícil, pero Dios lo ha dejado como un método muy eficaz, es la oración. Amén. Se le enseña aquí en esta congregación que hay que escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y mediante ella se puede conocer a Dios. Amén. Claro que sí, y el Espíritu Santo aprueba eso. Pero no es simplemente el hecho de estudiar la palabra, ir a un seminario, a un instituto bíblico y obtener un conocimiento teórico de la palabra. Creo que la experiencia de la oración en el Hijo de Dios nos puede llevar a un plano, a un nivel más grande todavía que el simplemente hecho de conocer teóricamente la palabra. Claro que Dios por su palabra se revela, pero quiere tener un trato más profundo y de una manera más personal a través de la oración. No es fácil conocer a Dios mediante la oración o mediante su voluntad, pero es la manera en la cual podemos conocerlo mejor.
Es fácil recitar y hablar de una teoría y hablar de la palabra. Es fácil para mí decirle, ¿verdad?, que hay que escudriñar la palabra y hay que hacerlo porque la palabra de Dios nos demanda. Pero eso yo se lo puedo decir a usted. Quizás yo no lo haga, pero si lo hago es porque, amados hermanos, es una experiencia en mí. Sin embargo, todo el mundo tiene que hacerlo. Pero no solamente es conocer las Sagradas Escrituras en lo que está escrito. Dios demanda y quiere que lo conozcamos a un nivel más grande todavía. El Dios de las Sagradas Escrituras quiere tener un trato directo con usted y conmigo en la parte más interna de nuestro ser. Y para eso Él dejó, diga conmigo, la oración. La oración la podemos hacer como la hicimos ahora como iglesia por un X motivo. Pero la oración también la debemos de hacer de una manera continua, de una manera personal. Y nos involucra a tener una comunión y una relación personal con Dios. Le hago una pregunta: ¿cuántos oramos aquí? ¿Por qué ora usted? ¿Y por qué le ora al Padre a través del Hijo? ¿Por qué? Porque ahora usted ha conocido al verdadero Dios en la salvación por la fe que es en Cristo. Sabe que ahora usted depende no solamente del conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino que también en las Sagradas Escrituras también la palabra demanda que hay que orar. Ahora, esto de la oración y conocer a Dios mediante la oración es una de las cosas que tiene mucha resistencia y tiene muchos impedimentos, y vamos a ver algunos de esos impedimentos para que el Señor nos ayude a quitarlos del camino. ¿Por qué oramos a Dios? Déjeme decirle una verdad. Casi siempre que oramos a Dios, el ser humano ora y busca a Dios en oración y va a implorarle o a clamar porque tiene una necesidad. Ahora, la oración debe ser impulsada para clamar, para invocar, para llorar delante de Dios solamente cuando hay una necesidad. No debería ser así. Diga conmigo, debería ser un estilo de vida. Haya o no haya prueba, haya o no haya necesidad, debemos de orar. Es una dependencia. Ahora, ¿por qué solamente en la mayoría de los casos lo hacemos cuando hay una necesidad? Sencillamente está la respuesta ahí. Porque hay una necesidad y queremos que Dios nos dé la solución. Levánteme la mano. Y es una realidad. Ahora, ¿es malo o es bueno? No, yo creo que es bueno. Que cuando estemos en esa necesidad, en primer lugar tomemos en cuenta a Dios. Y nuestro corazón esté despierto en fe para clamar a Él. Es bueno, es más, su palabra dice que toda oración, todo ruego, toda súplica, de acuerdo a la necesidad, debemos de traerla al trono de la gracia. Y se la debemos de exponer a ¿quién? Al Padre, mediante el nombre de Jesús, con acción de gracias. Y Él suplirá todo lo que necesitamos conforme a las riquezas de Dios en Cristo Jesús. ¿Lo dice la palabra? Amén. ¿A cuánto Dios le ha contestado aquí oración? Amén. Pero ¿hay algo más todavía que aprender? Díganles, hermanos, sí hay algo más que aprender. El problema es que la mayoría de nosotros, los hijos de Dios, no hemos aprendido a decirle a Dios que nos ayude a tener un orden de disciplina en la forma de orar a Dios. Entonces hoy vamos a ver muchos impedimentos en los cuales ¿cree usted que Dios estará siempre dispuesto a querer contestar nuestras oraciones? Amén. La siguiente pregunta: ¿cree usted que Dios siempre da una respuesta positiva a las oraciones? Amén. Le voy a decir que, como dice el hermano José, no. Ahora, ¿será que Él no quiere contestar y darle una salida a ese clamor, a esa oración? Amén. No, Él sí quiere hacerlo. Pero hay cosas que pueden impedir a que Él dé una respuesta a esa oración. Amén. El problema no es de Dios, sin lugar a duda. El problema radica en ¿quién? Diga, en nosotros. Y sobre todo en el corazón. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, quiero aclarar algo. Conocer a Dios mediante la oración implica
una comunión con Dios, y en esa comunión debe de desarrollarse una relación. Y en esa relación debe de haber un trato entre ambos. Cuando usted se reúne con alguien, es simplemente para verse cara a cara o para dialogar, para desarrollar una conversación, para tomar un tema o para ver si se puede llevar a cabo una solución de algo entre ambas personas, ¿sí o no? Amén. Y es un trato de ambos, ¿sí o no? Amén. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que como a Dios no lo vemos, creemos que Dios no existe o que Dios no contesta. No, Dios sí existe, es real. Amén. Y tiene mejores oídos y un corazón mejor y más dispuesto que nosotros. Amén. Para querer dar la respuesta a sus hijos, sobre todo a sus hijos. Amén. Ahora, una de las situaciones difíciles, y lo estoy explicando antes de comenzar a ver algunas situaciones, es que algunas veces creemos que nosotros debemos de orar solamente cuando hay la necesidad, para que Dios nos responda y nos dé la salida. Y ya con eso, nosotros estamos contentos. Pero eso no es malo. El problema es que Dios tiene algo más allá de querer dar una respuesta a una oración para dar una salida a X necesidad o problema. Amén. Dios lo que le interesa no es tanto dar lo que uno necesita y le pide en oración o en ruego o en súplica. Él tiene en abundancia todo. Amén. Y el deseo y el anhelo es dárselo ¿a quiénes? ¿Para quién tiene una gran cosecha o una gran abundancia de riqueza un padre? ¿Para qué? ¿Para consumirlo mismo o para dárselo a los hijos? ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Cree usted que Dios es un padre mediocre? No. ¿Pobre? ¿Miserable? No, hermano. La economía del mundo y en la tierra hay crisis, hay hambrunas, se pasan muchas cosas, pero en Cristo no. Ahí hay riquezas ilimitadas. Amén. Pero hay veces nosotros no las disfrutamos. Y no es porque Dios no las tenga y porque no las quiere dar. Él las tiene y las quiere dar. ¿A quiénes? A sus hijos y a quién más. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Y están aprendiendo. Amén. Pero Dios no se conforma con darte algo a ti y a mí. Dios lo que quiere, y algunas veces no va a contestar de un solo la oración, no porque Él no tenga la capacidad o no quiera. Él quiere y tiene la capacidad y tiene lo que le pedimos, pero Él quizás lo va a retrasar y no lo va a hacer porque hay algunas cosas que están en nuestros corazones que impiden. Y el hecho no es simplemente recibir algo que necesitamos, sino es que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Esa es la mayor grande riqueza. Entre más se conoce a Dios o se obtiene un conocimiento de Dios, más maduramos. Mejor podemos orar. ¿Cuándo usted habla con más confianza y con más seguridad ante una persona? ¿Cuando lo conoce o lo desconoce? Pero para conocerlo tiene que entrar en una relación, ¿verdad que sí? Y en un trato de ambos. ¿Sí o no? ¿Cree usted que Dios está interesado en que lo conozcamos? Vamos a ver algunos impedimentos. Y antes de leer las Sagradas Escrituras, quiero decirle, anoté algunos. Y uno de los primeros, ¿por qué Dios muchas veces puede impedir el dar la respuesta y atrasar la respuesta de una oración para darle solución a algún clamor a través de una oración? Es porque en la persona hay pecado. Amén. Señor. Amén. Déjeme decirle algo. El pecado es una naturaleza tan difícil que algunas veces no entendemos que nosotros, en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, en nuestra conducta, hay áreas de nuestra vida y sobre todo en nuestro corazón
que todavía no se las hemos entregado al Señor. Por lo cual son áreas que son vulnerables a Satanás, al mundo y al pecado. Primer impedimento, diga conmigo, pecado. ¿Quién puede ayudarnos a descubrir que hay cierto pecado en nuestras vidas? ¿Quién? El Espíritu de Dios. En la oración, ¿cree usted que Dios va a bregar con nuestros corazones para declararnos que hay una área de nuestra vida en el cual existe pecado? Sí. ¿Estará interesado? Sí, va a estar interesado. ¿Quiere darnos el Señor la solución y la salida de la oración por lo cual estamos clamando? Sí, sí, Él lo quiere dar. Pero Él sabe que no es bueno dárselo mientras la persona en su corazón tenga esa clase de pecado, porque a Él no le agrada y no le sirve. La cuestión es que Dios no quiere darnos algo sin transformarnos y sin que lo conozcamos. Dios nos quiere dar las cosas, pero al mismo tiempo quiere que lo conozcamos y que también seamos, ¿qué cosa? Transformados a la imagen de su Hijo. Amén. Y antes de querer dar una cosa, Dios se va a interesar en querer quitar o que la persona reconozca que tiene un área que no le agrada. Sí, amén. Y se la declara y le va a decir: mientras tú no quites este impedimento, yo no te voy a dar la salida. Sí. ¿Está en Dios el querer dar la solución? Amén. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que impide? Diga conmigo, pecado. Pecado. ¿Qué clase de pecado? Eso solamente Dios y la persona lo sabe. Amén. Algunas veces lo podemos encubrir al pastor, al anciano, a la familia, el esposo, a la esposa, qué sé yo, cualquier cosa por ahí. Podemos encubrir muchas cosas, pero delante del Señor, no. ¿Se puede encubrir algo? No. No. Diga conmigo, no. Otro de los impedimentos, voy resumiendo, no me preocupe que después leemos, es el tiempo. ¿Usted ha oído esas expresiones, verdad, de mucha gente de que no tengo tiempo? Siempre. Nosotros todavía tenemos esa práctica de decir no tengo tiempo como hijos de Dios. Yo creo que eso deberíamos irlo eliminando del diccionario, de nuestro vocabulario diario, como hijos de Dios. Pastor, pero es que usted no sabe que algunas veces yo quisiera hacer la cosa, pero no tengo tiempo. Déjeme decirle, el tiempo sí existe. Y el tiempo nadie lo detiene. Y la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Entonces, ¿podremos contradecir a la palabra de Dios? No. ¿De que no tengo tiempo? No. Claro que sí podemos hacerlo, pero no nos conviene. ¿Será no mejor que debemos de aprender a saber clasificar nuestro tiempo o el tiempo que nos da? Que es diferente. Algunas veces no es el hecho de justificarnos así que no tengo tiempo, sino en el modo desordenado en que tenemos nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Y tenemos que reconocerlo. Hermano José, ¿verdad? Dice que él es francote, y yo lo entiendo a él. Uno como hijo de Dios y como predicador no quisiera hacer sentir mal los sentimientos de los corazones. Pero es que, hermano, si el primero que quiere hacer sentir mal a nosotros, sobre todo porque somos hijos, es el Padre Celestial. Amén. Pastor, ¿y Dios se lo va a hacer sentir mal a usted y a mí como hijo? Claro, si Él disciplina a los que son sus hijos. Amén. Y la disciplina es dura. Porque Él quiere decir que participamos de su santidad. Si no, no nos disciplinaron. ¿Y qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Si no lo ama, no lo va a corregir, no lo va a disciplinar. Entonces no es un verdadero papá. Nosotros los predicadores no es fácil, porque tenemos que soltar la palabra de Dios como verdad. Yo no puedo razonar con usted, ni mucho menos con Dios. Yo tengo que hablar la palabra de Dios y vivirla también. Porque no solamente de hablarla, si yo no la experimento y la vivo, de nada me sirve. Y de nada le sirve a usted. Y de nada le sirvo al Señor como instrumento. Porque la vida de Cristo la puedo limitar. Yo puedo hablar muy bonito, pero si no vivo lo que predico, Cristo es limitado en mí. Amén. Porque Cristo va a llegar a su vida cuando Cristo se hace realidad en mí primero. Predicador, predícate a ti mismo.
Diga, no hay justificación en cuanto al tiempo. Que hay que ordenarnos y pedirle al Señor que saquemos, que sepamos clasificar el tiempo para tener tiempo para todo. Porque la palabra nos dice que para todo hay tiempo. De tirar piedra, de reír, de bailar, hasta de morir. ¡Pum! Y desde debe de morir en el tiempo del Señor, ¿verdad que sí? Tranquilo. A planchar la oreja para siempre. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. Entonces, más bien podemos decir, Señor, hazme entender que el tiempo no es mío, como para decir, no tengo tiempo. Hazme entender que el tiempo es tuyo y nadie lo puede detener. Las oportunidades están en el tiempo, pero por tener una vida muchas veces desordenada e indisciplinada, no entendemos que Dios nos da las buenas ocasiones y oportunidades en el tiempo y no los debemos aprovechar. Amén. Gracias, Señor. ¿En cuánto invertimos? ¿En qué cosa invertimos más el tiempo? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Trabajo, y luego en dormir, y luego en algunas actividades de entretenimiento y muchas cosas, pero lo más que se va es en el trabajo, ¿verdad que sí? Y es malo trabajar. No es malo trabajar, no es malo. Pero todo tiene, diga conmigo, sus límites. Todo tiene su orden. ¿El Señor trabajó desde el principio de la creación? ¿Cuánto trabajó? ¿Cuánto trabajó? 6 días. Pero al séptimo, Él mismo se complació y dijo, todo lo que he hecho, veo que es bueno. Y cuando nos hizo a nosotros, al hombre, Adán y Eva, dijo, esto es bueno en gran manera. Vale la pena tomarme un día de reposo. Reposo significa satisfacción de lo que Él había creado. Se sentía contento. El hombre interrumpió ese reposo por causa de la desobediencia. Pero gloria a Dios por Jesucristo que restauró eso. Y estamos aquí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Entendemos, mis amados? Número 3. Hay pecado y podemos orar y quizás algunas veces las oraciones no son contestadas. Primero porque puede haber pecado, otra vez porque decimos no hay tiempo, otras veces porque realmente cuando usted va a pedir algo, cuando usted va, gloria a Dios, cuando usted va a pedir algo, ¿con qué actitud lo pide? Con humildad. Pero realmente lo que usted va a pedir, lo va a pedir con anhelo, con deseo, o lo va a pedir simplemente sin importancia, sin anhelarlo, sin desearlo. ¿Cuándo cree usted que Dios está dispuesto para contestar? Cuando un corazón lo que pide en oración lo pide con deseo, con anhelo, con pasión. Y qué lindo, hermano, es pedir una cosa con deseo. Porque usted lo está viviendo. Usted le está mostrando al que le pide que realmente necesita aquello y por lo que lo necesita, lo anhela, lo desea. ¿Será que Dios conocerá el corazón de las personas cuando oramos? Amén. Claro. Ahora, imagínese una persona que ora una sola vez o 2 veces por aquello que le está pidiendo al Señor. Y a la segunda o tercera vez se cansó de pedir. Y ya se olvidó de pedirle al Señor. Y el Señor quedó con los brazos cruzados. ¿Y este? Porque el Señor siguió esperando. Puede hacer que el Señor le esté declarando, ¿verdad?, que hay pecado. Puede hacer que el Señor le esté declarando, ¿verdad?, que no hay tiempo y son excusas. Pero puede hacer que el Señor le diga, mira, no es cuestión de que tengas pecado. No es cuestión de que no hay tiempo, pero veo algo que tu corazón no anhela ni desea lo que me está pidiendo. Con vehemencia. Las cosas en oración hay que pedirlas con deseo, con anhelo. No le pida a Dios simplemente por pedirle y a ver si resulta algo. Dios no es de esos. Dios desea bendecirnos. Pero anhela conocer que hay un corazón que desea lo que está pidiendo. Y Dios va a responder. Nos quiere enseñar a través de todo esto. ¿Aprendemos a conocer a Dios?
Sí, hermano, y aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Amén. Y Dios nos descubre. Y ese es el más grande tesoro. Número 4. Pedir. Algunas veces nosotros tenemos la manera de pedir, pero ¿de qué manera la pedimos? ¿Para beneficio de nosotros mismos o para glorificar al Señor? ¿Es bueno pedir? Sí, la palabra de Dios dice que hay que pedir, que hay que buscar, que hay que tocar, y Dios abrirá, Dios contestará, Dios dará. ¿La palabra de Dios lo enseña como principio? Sí. Pero ¿cuál es el verdadero anhelo y el propósito por lo cual nosotros estamos pidiéndole a Dios? Para darle gloria. Para que eso que le estamos pidiendo a Dios es para verdaderamente suplir una necesidad y al mismo tiempo conocer a Dios en la experiencia de la oración, o lo estamos pidiendo para glorificar y satisfacer la vanidad del mundo o nuestro propio anhelo y deseo vanidoso. Dios conoce los corazones. Amén. Pero hay que saberle pedir a Dios, y lo que se le pide a Dios debe ser para beneficio espiritual número 1 nuestro, moral, material y físico, pero que esté en la voluntad de Dios. Amén. Y que Dios sea glorificado. Amén. O sea que no es simplemente el hecho de pedir por pedir, sino de saber pedirle a Dios. Amén. Aleluya. Bendito Dios. 5 o 6. Obedecer. Algunas veces las oraciones no van a ser contestadas, pero Dios va a estar interesado por su Espíritu Santo a revelar en nuestros corazones que todavía nuestro corazón no ha aprendido a ser obediente. No, pastor, pero yo soy obediente en esto. No, pero habrá alguna área, por muy mínima que sea, en la cual Dios va a descubrir. No, pero en esta área tú no eres lo suficientemente obediente todavía, por lo cual tengo que retenerte lo que me estás pidiendo. Amén. Vuelvo a repetir, no es el hecho de Dios no desear concedernos, porque no lo tiene, Él lo tiene todo. Y Él tiene el deseo de darlo todo, Él es el Padre. El problema es que algunas veces no entendemos que Dios quiere tratar con nosotros en la oración para que lo conozcamos a Él. Amén. Gloria. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Y una de las cosas muy difíciles para el ser humano es aprender a ser sumiso y obediente. Algunas veces creemos que estamos siendo lo suficientemente sumisos y obedientes. Sin embargo, solamente hasta que Dios nos lo declara, entendemos que hay un área en la cual estamos fallándole a Dios en cuanto a la obediencia. ¿Es fácil ser obediente? No, no es fácil. Y si rechazamos el trato de Dios, mucho más difícil va a ser. Porque el único que nos puede llevar a la capacidad de obedecer es Dios mediante su trato con nosotros. Y ahí necesitamos la oración. Amén. Amén. Gloria. Díganle a su hermano, aprende de parte del Señor el trato y aprende a obedecer. Mediante Él es que aprendemos a obedecer de verdad y de corazón. El mundo obedece, pero a la manera de Él. Pero los hijos de Dios no debemos de obedecer como el mundo, sino a la manera en que Jesús como hijo obedeció al Padre. Amén. Y eso solamente en un tiempo de oración y mediante el trato del Espíritu Santo y su disciplina es que podemos ser verdaderamente obedientes como hijos de Dios. Amén. Estamos hablando de impedimentos. Lo otro, tener fe. Cuando le pedimos a Dios, mucha gente va y le pide 1, 2 o 3 veces, pero luego se cansó. ¿Sabe por qué? Porque no es que tenga falla en los demás impedimentos que estamos hablando, pero le falta ¿qué? Fe. La palabra de Dios dice que hay que pedirle a Dios, pero que hay que pedirle con fe, sobre todo cuando estemos orando, y que no dudemos. Diga conmigo, fe. ¿Y quién puede descubrir que en nuestro corazón hay algunas dudas todavía, incredulidad? Solamente el Señor. Hay veces que ni nosotros mismos sabemos. Aleluya. Número 7 creo que es. Alabar a Dios.
Cuando Dios nos ha dado una respuesta, o por lo menos le ha dicho, bueno, creo que no he visto ningún impedimento en ti y te voy a conceder lo que estás pidiendo. ¿Qué es lo que se debe hacer? La persona, sencillamente zafarse de la presencia de Dios o tener un tiempo de gratitud y alabanza ante su Dios. La palabra dice que hay que ser agradecidos. Y muchas veces no hemos aprendido ni siquiera a hacer eso. Amén, amado. Tiempo de alabanza, tiempo de gratitud delante de la presencia de Dios. Dependemos de Él. Aleluya. Por último, podemos decirle, amados hermanos, que cuando Dios nos va a dar una respuesta, incluso en momentos que en la oración podemos hacerle recordar lo que Él nos ha prometido y Él lo va a dar. Amén. No es que Dios se olvidó, porque Dios no es olvidadizo, pero le encanta que le recordemos si cumplimos lo que Él ha pedido. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ya hemos pasado el trato y lo conocemos a Él. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Aleluya. Recordarle a Dios es bueno y es lindo, pero hay que pasar en el proceso de la oración para conocerlo a Él. Número 1, Hebreos 5, 7 al 10 y Mateo 26, 36, 46, lo leemos ahí seguidos. Hebreos 5, 7 al 10 y Mateo 26, 36, 46. Lo leemos rápido. Y note lo que dice. Aquí hay algo que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, para pedirle al Señor que nos ayude a tener clasificado el tiempo de entrega en oración. Amén. Le aconsejo, si usted no está ordenado en cuanto a sacar un tiempo para orar personalmente o como iglesia, saque el tiempo. ¿Se recuerda lo que estamos hablando? De venir los días sábados o el día que hay una oración, si es temprano, pero usted está dispuesto a hacerlo. Gloria a Dios por eso, eso es bueno. Pero aquí Jesús, quien siendo Dios, mientras estaba en el cuerpo, oró al Señor. No, Él tuvo necesidad y tuvo que clamar al Padre. En otras palabras, Jesús tuvo que orar para conocer la voluntad del Padre y hacer lo que tenía que hacer mientras estaba en el cuerpo. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros, más mis amados? Si usted y yo estamos en el cuerpo y Él no está en el cuerpo, Él ya fue glorificado. Ya fue humillado, pero fue exaltado. Ahora está se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él ya no tiene el problema de orar. Somos nosotros los que tenemos la necesidad de orar. ¿A quién? A Él que está a la diestra del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero aquí vemos un ejemplo. Y Cristo en los días de su carne, ¿qué fue lo que hizo? Ofreciendo ruegos y súplicas. ¡Ja! ¿Cuánto tenemos que aprender en este aspecto? Amén, amados. Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Y quién fue ese? ¿A quién oraba él? Dios, al Padre. ¿Fue respondida su oración? Sí, dice, fue oído a causa de su temor, o sea, de su respeto reverente ante el Padre, como hijo mientras estaba en el cuerpo. Jesús sabía lo que le esperaba en la cruz. Aleluya. Y aunque era hijo, por lo que padeció, entonces aprendió la obediencia. Déjeme decirle, vuelvo a decirle, en la oración y en el trato de Dios es cuando se aprende la verdadera obediencia. Y eso no nos va a gustar muchas veces, porque Dios nos tiene que pasar por muchas cosas para que aprendamos a ser obedientes. Y la oración nos involucra en eso. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le desobedecen. No, para los que aprendemos a dejarnos moldear por el Espíritu Santo a la manera de Cristo. Amén. Cristo fue obediente 100%. Dios desea que sus hijos aprendan a ser como su hijo mientras estuvo en la carne. Obedientes. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otras palabras, en un nivel de un sacerdocio que no se podía morir, ni matar, ni destruir, sino permanece para siempre. Aarón y los demás morían y eran débiles conforme al pecado y se terminaba. Jesús no muere, murió una sola vez. Por eso ahora obtiene
un nivel y una posición muy grande para interceder por nosotros. Amén. Él es el gran sumo sacerdote. Pero para llegar a ser el gran sumo sacerdote, declarado por Dios el Padre, y ser levantado y exaltado hasta lo sumo, tuvo que orar, tuvo que clamar, derramó lágrimas, y con respeto y temor reverente a su Padre, entonces fue oído. Sin embargo, aún así, el Padre lo quebrantó y aprendió la obediencia. Amén. ¿Aprendemos esto? Amén. Veamos la experiencia del Señor, Mateo 26, en cuanto a lo que estamos leyendo aquí de Hebreos. Vea que voy resumiendo rápido. Mateo 26, leemos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos, ¿a quién? Con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy ahí, ¿y qué? Oró. Y Oró. diga, y oro. Siéntense, muchachos, aquí. Era el tiempo crucial, Así es. el momento más crucial de su vida, como cuando nos va a llegar a nosotros. Pero gloria a Dios que Cristo ya se anticipó y nos puede ayudar hasta en ese momento. A Él, nadie más que el Espíritu de Dios nos podía ayudar. Porque aún hasta el Padre volteó momentáneamente su rostro, como olvidándose por causa de la carga del pecado suyo y mío sobre Él. Amén. Más el ataque de las tinieblas, de los demonios y Satanás sobre Él. Pero lo aguantó. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quién? Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Note estas cualidades, características. Orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Vino luego a sus discípulos. O sea, ya se había alejado un poco de él y les había dicho: ¿qué cosa? Por favor, ayúdenme a orar. Velen. Yo me adelanto un poquito para orar, pero los dejo aquí, no para que se duerman, sino para qué? Para que me ayuden a orar. Amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no han podido volar conmigo una hora? Pregúntese, ¿qué tiempo nosotros sacamos para orar? La respuesta se lo dejo a usted y a mí. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, lo más profundo del corazón, está, la verdad, dispuesto, pero el cuerpo, la carne y el alma, si están sujetos a muchas cosas, es débil. Amén. Así es. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo la misma oración: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿A qué se refería esa oración? A la muerte, como la copa que tenía que beberla. Pero él quería estar seguro de cuál era la voluntad del Padre. ¿Estamos entendiendo? Oración. Esta es la segunda vez, la misma oración. ¿Con qué clase de corazón? Totalmente humillado. Lo que leemos en hebreo. Temor reverente al Padre. Estaba en el cuerpo todavía, pero él sabía que la hora más crucial estaba por llegar. Amén. Y tenía que estar bien, plenamente seguro de cuál era la voluntad del Padre. Pero él estaba dispuesto a hacerla. Amén. ¿Se sujetó al Padre? Sí, Señor. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Díganle a su hermano: algunas veces te va a caer una pesadez cuando intentes orar. Aprende a reprender esa pesadez. La hermana decía que algunas veces nos sentimos cansados y ponemos cualquier excusa. Y es cierto, hermano, nos cansamos físicamente, nos entramos en pereza, nos da dolor de cabeza. Muchas cosas pueden entrar ahí. Al momento de disponernos a orar, mira, hay que aprender a batallar y a decirle: Señor, venga lo que venga, dame la fuerza, pero ayúdame a buscar tu rostro en oración. Y el Señor lo va a hacer. Amén, Señor. Y dejándolos, se fue de nuevo por tercera vez y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya después, cuando estaba plenamente seguro de que el Padre le decía: oye, tienes que ir a la cruz. Esa es la clase de muerte por la cual vas a pasar. Y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores.
levántese, vamos, y vean, se acerca el que me entrega. Aleluya. Bendito Dios. ¡Pum! Judas, con el besito, ¿eh? Traidor. ¿Qué aprendemos de esto? Jesús supo entrar en oración y dejarse tratar por el Padre. Amén. Si Él, siendo Dios, le esperaba una cosa muy terrible en la cruz del Calvario, para agradar al Padre, hacer su voluntad y cumplir el propósito, y en segundo lugar, porque tenía que ayudarnos a nosotros, Así es. para reconciliarnos con el Padre, perdonar nuestros pecados y darnos la salvación. Amén. Pero Él lo hizo. Señor. Amén, amados. Amén. Dejarse tratar por Dios y descubrir la voluntad de Dios en oración no es fácil. Para Jesús no fue fácil. Él oró 3 veces. Los discípulos no le ayudaron, no creo que ni un minuto. Porque cuando Él les dijo quédense aquí y regresó por segunda vez, ¿los halló qué cosa? Durmiendo. Y de ahí cuando regresó por tercera vez, que fue por tercera vez y regresó, estaban ya con los ojos bien cargados y no pudieron orar. ¿Habrán impedimentos para que resistan, para que no oremos? Sí lo va a haber. Estamos hablando de una lucha espiritual, pero que el Señor nos ayude a despertarnos a la oración. Si Jesús lo hizo, ahora como victorioso y resucitado, Él es nuestra fortaleza. Amén. Todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. ¿Podemos orar? Levante la mano y diga, sí, podemos orar. ¿Dónde? En casa, aquí como iglesia y en cualquier lugar. Nuestro espíritu estará siempre abierto y dispuesto. Amén. El Señor quiere hacerlo. Y hoy más que nunca son tiempos de oración. Aleluya. Número 3, 2 Corintios 12, 7 al 9. Lo resumimos ahí rápido. Aquí vemos la grandeza del trato de Dios con el apóstol Pablo. ¿Sabía orar este hombre, sí o no? Aleluya. Amén. ¿Cree usted que se dejó tratar por Dios? Sí. Claro, cuando él perseguía a los cristianos no conocía a Jesús. Pero después de eso, Pablo aprendió a recibir los tratos de Dios y aprendió a orar con Dios, a meterse con Dios en oración. Pablo siempre tenía la aprobación o desaprobación del Espíritu Santo en lo que tenía que hacer, porque Pablo oraba. Amén. Y mediante la oración él aprendió a conocer a Dios. Llegó un tiempo en la experiencia de este hombre que Dios le dio tremenda revelación que ni siquiera se la dio a los otros 12 discípulos. Y este hombre no anduvo físicamente con Jesús. Dios se le reveló después de resucitado, persiguiendo a los suyos. Pero algo tan tremendo en la experiencia de este hombre, que Dios mismo, dice en el capítulo 12 de 2 Corintios, que Dios lo elevó hasta el tercer cielo. Y le dio a conocer cosas, porque vio y oyó cosas tremendas que ningún ser humano lo podía haber hecho. Pero él lo recibió. Amén. Pero había algo, que estas grandes revelaciones que le daban la experiencia de conocer la grandeza y la gloria de Dios, cual ningún ser humano lo había hecho en el Nuevo Testamento, ni siquiera los 12 discípulos, lo podían envanecer. Y Dios permite algo en el cuerpo de este hombre. Dice que es un aguijón. Y mire que lo que él está pasando en el cuerpo lo hace sufrir. Y es algo muy importante, porque leemos lo que dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones, ¿revelaciones de quién? De Dios, no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué cosa? Un aguijón. Un aguijón, ¿a dónde? En mi cuerpo, ¿verdad? Un mensajero, imagínense, un hombre de Dios. Y lo que está diciendo, un mensajero ¿de quién? ¿Y qué es lo que estaba haciendo con él? Mediante lo que lo hacía sufrir en la carne. No se sabe qué enfermedad, pero dice que lo abofeteaba. En otras palabras, lo hacía sufrir. Tan grande era el sufrimiento del apóstol Pablo, dice, ¿verdad? Para que no me enaltezca sobremanera, porque entonces se podía perder. Se le subía el humo a la cabeza como a Satanás. Y cuidado, eso es lo más grande y peligroso que hay en un ser humano. Entonces él dice, respecto a lo cual 3 veces, la palabra rogado, ¿qué quiere decir? Oró al Señor.
Y dice que aquí, más que una oración simple, era un ruego. A mí se imagina que Pablo suplicaba: Señor, quítame esto. Señor, ya no lo aguanto. Por favor, sáname, líbrame. Más que sanidad, era liberación lo que necesitaba. Porque parece que una enfermedad, algo terrible, lo atormentaba. Pero esto lo promovía y lo hacía ¿quién? Un demonio. Pero Dios lo permitía. Para mantenerlo, dígame conmigo, humilladito. Algunas veces Dios no es que no te quiera contestar la oración. Es que mientras el Señor sepa que en tu corazón y en mi corazón hay cosas que me pueden envanecer, Dios no nos va a quitar las cosas. Y no nos va a dar una respuesta. Sin embargo, el apóstol le respondió. Sí le respondió, pero no de la manera en que él quería. ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? ¿Usted está aprendiendo? ¿Está entendiendo? O sea, hay cosas en las cuales quizás nos pueden estar pasando. Y hay que orar e insistir en la oración hasta que Dios nos la revele el por qué Él lo está permitiendo. Cuando Dios nos dé una respuesta y lo entendamos, vamos a recibir una respuesta negativa o positiva. Pero Dios sí da la respuesta. Amén. Aquí el hombre sabía y entendía de que alguien de parte de Satanás lo estaba haciendo sufrir. Y él clama, igual que el Señor Jesús al Padre en Getsemaní. Clama, dice, he rogado 3 veces. Dice, para que el Señor lo quite de mí. Y me ha dicho, mire la respuesta que le da el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces ya el apóstol Pablo, cuando él recibe esa respuesta, sabe que él ya no puede seguir orando por la misma cosa, porque Dios ya le dio la respuesta. Amén. ¿Y cuál es la respuesta? No te lo voy a quitar, porque si no, te me vas de la mano y me has costado mucho. Y te necesito para seguir predicando. Y adelante le dijo, y te van a quitar la cabeza por causa mía. Porque sabía Pablo que al final de todas maneras iba a morir, pero era instrumento en las manos del Señor. Amén. ¿Sabe que hay veces que algunas no son fáciles y no las entendemos? Pero Dios sí las sabe. ¿Por qué nos las permite a nosotros? Pero debemos de usar la oración para rogar. Sí, hay que rogarle y Dios te va a dar una respuesta. Un poco enojado, muchas veces el Señor nos va a responder, porque aquí le respondió un poco como enojadito: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Y así te quiero mantener, porque si no, te me pierdes, muchacho. Y entonces ya Pablo, como consolado por la respuesta, por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en qué, en mis debilidades, para que repose sobre mí. En otras palabras, para que se mantenga el trato de Cristo sobre mi vida. Y es el único que me va a mantener tranquilito para lograr su propósito. ¿Estamos entendiendo? Amén. Conociendo a Dios mediante la oración. No es fácil muchas veces. Ya Pablo estaba tranquilo. Él sabía de que no tenía necesidad de seguir orando por eso, porque Dios ya le daba la respuesta. No le iba a quitar el agujoncito. Aleluya. Santiago. No se me quiete, solo unos minutos más. Santiago 1, 5 al 8. Note algo. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aquí dice Santiago, ¿verdad?, que el que tiene falta de sabiduría, pero hay veces que quizás tengamos falta de otra cosa, por lo cual hay que clamarle a Dios. ¿Será que Dios está interesado y en gran manera para darnos las cosas sobreabundantemente? Amén. Y sin reproche. Amén. Sobre todo cuando clamamos, quitando los impedimentos de los cuales estamos hablando. Y sobre todo si lo estamos deseando y anhelando. Amén. Claro que sí, ¿verdad que sí? Pero hay algo. Aquí, dentro de los impedimentos, hablamos de que algunas veces la respuesta no puede venir a la oración por causa de no tener la suficiente fe. Israel no entró toda la multitud que salió de Egipto por falta de fe, por incredulidad. Solo 2 pudieron entrar porque su espíritu fue diferente, Josué y Caleb. De ahí todos los demás quedaron postrados en el desierto.
Y aquí es muy importante. Dice el siguiente versículo 6. Vamos hasta el 8, creo que. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? ¿Cómo es la ola del mar? ¿Permanece? No, ella viene y va. Viene y va. Cuando se levanta la marea es más larga todavía, pero entran y salen. De un vaivén de para arriba y para abajo. ¿Cree usted que Dios quiere hijos así que estén bailando y que Dios baje al son de ellos en la tierra? ¿En sus emociones? No. Y esto es muy importante, porque dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y miren el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, cuando nosotros vamos a pedirle algo al Señor, asegurémonos que estamos creyéndole a Dios con todo el corazón. Amén. No por lo que vemos, no por lo que sentimos, no por lo que pensamos, no por lo que nos rodea, sino porque entendemos en nuestro corazón que Dios es poderoso y suficiente para darnos lo que le estamos pidiendo, sin dudar. Amén. Aparentemente fácil, hermano. Déjenme decirle, una de las cosas más que impiden la respuesta de las oraciones es que casi nunca hay verdadera fe en nuestros corazones. Y esa es la verdad. Entonces pedimos más por emociones. Cuando dice el hombre de doble ánimo, quiere decir el hombre que tiene doble pensamiento. Hoy está contento y cree que Dios le va a pedir y le oró. Al día siguiente está cabizbajo, con las alas para abajo, decaído. No sirve para nada, está desanimado, está por el suelo. Y al siguiente día otra vez emocionado. No se trata de emociones, no se trata como las olas del mar. Debemos de mantenernos firmes en una sola actitud y se llama fe. Amén. Y eso es el corazón. Cuando venga duda en su corazón, repréndela y diga, no es por lo que yo pienso, por lo que siento, sino por lo que he creído. Y Dios es veraz, y su palabra me ha prometido y me dice esto, y Él lo va a cumplir. Sigo orando al Señor. Amén. Con fe, en oración. Nunca ore al Señor si está dudando. Es más, la fe es lo que nos impulsa a orar. Amén. Y la verdadera eficiencia de la oración está en una actitud de un corazón lleno de fe. Amén. Si no, ¿para qué orar? El brujo, los que son santeros, ¿cree usted que invocan a los demonios así nomás? No, hermano, ellos creen que los demonios van a manifestar y se manifiestan. Los brujos oran así de esa manera. Creo que algunos brujos oran con más fe que los cristianos. Pastor, tengo que decirlo, que el Señor nos ayude a tener fe. Amén. Nunca piense que el que pida tal cosa lo va a recibir, porque es como la hora del mar. El hombre de doble pensamiento o de emociones es inconstante, no es seguro. Dios no quiere corazones inseguros. Dios quiere ver que seamos firmes y estables. Amén. Amén. Espiritualmente, emocionalmente, moralmente y aún hasta físicamente. Hay gente que anda, dice, del timbo al tambo, para arriba, para abajo, y nunca se está quieto, porque espiritualmente no tiene estabilidad. Es muy inconstante. Qué terrible es contar con esta clase de gente. Nunca se puede con ellos. Así es. Amén. Nunca. ¿Se puede lograr algo? ¿Quién se puede lograr con una gente que no es estable? ¿Aprendemos? Y terminamos aquí. Santiago 4, 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, diga conmigo, el corazón. Todos los deseos, los anhelos, las pasiones, lo bueno y lo malo, ¿están dónde? En el corazón. Las cuales combaten en vuestros miembros. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque pedís. Ahora mire esto. Pero pides y no recibes, porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. 4. Oh almas adúlteras,
Y no se refiere al hecho de la infidelidad sexual en el matrimonio. Aquí se refiere de que cuando le pedimos a Dios, debe ser para que aquello satisfaga la necesidad que tengamos verdaderamente como voluntad de Dios, como hijos de Dios. Y de esa manera sea Dios glorificado. Pero aquí el apóstol está diciendo, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el versículo 3, vuélvanlo atrás, Pascualito. Note que él dice, y no recibes porque pedís mal. Y aunque se pida, ¿con qué propósito se pide? ¿Cree usted que Dios va a aprobar eso? No. ¿A qué se refiere vuestro deleite? Tiene que ver con glorificar lo que Dios nos da al mundo y a Satanás. En otras palabras, ¿cree usted que Dios va a concederle sus bendiciones a enemigos de él? Porque cuando usted y yo, sabe que hay mucha gente que le pide a Dios, pero le pide para congratularse a sí mismo. Su deseo y su corazón envidioso, vanidoso, lleno de lujuria, lleno de maldad, pero le piden a Dios. Pero cuando le piden a Dios, la gloria no se la dan, sino que es para ellos y para el mundo y Satanás. ¿Quiere Dios que aprendamos a pedirle bien? Sí. Y debemos de pedirle. Jesús dijo, todo lo que pidieran ustedes al Padre en mi nombre, ustedes lo van a recibir. Amén. Si lo hacen pidiéndolo conforme a la voluntad de Dios. Amén. La oración eficaz debe estar a través de la voluntad de Dios. Amén. Y en la voluntad de Dios nosotros vamos a recibir. Y va a ser para beneficio y bendición de nosotros, pero Dios va a ser glorificado. Amén. Cuando Dios le da algo a usted, nunca piense que es para satisfacer su corazón orgulloso, o envidioso, o avariento, o codicioso. ¿Cuánta gente, hermano, no mata a sus padres? Estos días estaba viendo en la prensa, un hermano le quitó a machetazos la vida a su hermano para quedarse con un terreno. Y así hay muchas gentes. ¿Sabe por qué? Porque tienen esa lucha interna y no la pueden controlar. Y llegan hasta quitarle la vida a su hermano, a su papá, al prójimo, por un pedazo de tierra, o dinero, o algo. Tienen guerra adentro y no se dan cuenta que son un peligro. Y le piden a Dios todavía y aprueban que creen que Dios se los ha dado. No, Dios no trabaja así. Amén. Dios es justo. Amén. Y por eso, antes de darnos las cosas, Él quiere probar y enseñarnos en nuestro corazón. Y de esa manera los conocemos mejor. Amén. Póngase en pie.